Santo Dios. No. No, voy a llamar a las muchachas a ver si alguna me puede venir a explicar. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Amiga, ¿tan cerca de la casa? Es que necesito que me vengan a explicar unas cosas del procedimiento de extinción que no logro entenderlo. Vale, ¿le avisas a las muchachas y se vienen todas? Está bien, aquí las espero. Vale, un beso, chao. Ajá, amiga, pero que no entiendes. No me queda todo claro el procedimiento de extinción porque buscan acuerdo en las guías y no lo logro entender. Bueno, ¿qué te parece si te lo explicamos como un caso que nosotros estudiamos y que nos ayuda a terminar de entenderlo? Vale, me gusta la idea. Bueno, este estudio lo hicieron en el año 95 Francisco Molina y María Luciano. Ellos le llamaron eliminación de un patrón de conducta inadecuada de tipo alimentario. Y, o sea, estudiaron un solo caso. Ellos, o sea, te voy a contextualizar un poco en qué se basaron ellos para poder hacer este estudio. Para esa época, ellos comenzaron a ver que muchos estaban estudiando muchas disciplinas en el área de la alimentación y se dieron cuenta que en el área de la psicología, estrictamente en la intervención, estaban trabajando con los trastornos alimenticios, que para ese entonces los más populares eran obesidad y anorexia nerviosa, porque eran como los que en el DSM-4 y en el CIE-10 más populares y estaban mejores descritos. Y estaban descritos a partir de características paramétricas, que a ellos le llaman a eso la frecuencia, la cantidad de comida, el tipo de comida y las consecuencias que eso trae, que en este caso sería o incremento o disminución de la masa muscular y del peso. Okay. Entonces, lo interesante de este caso es que no entra como en esas características, o sea, no cumple con todo esto. ¿Por qué? Porque no se ve que ella tenga, o sea, la muchacha con la que trabajaron, tenga vómitos inducidos, no se ve tampoco que ella se sienta mal después de que realiza como la conducta como tal, sino que se ve que para ella eso es un problema. Okay. Entonces, como para poder preservar su identidad, ellos le colocaron el nombre de Marta. Okay. La muchacha es universitaria, 20 años, vivía en una residencia con 2 amigas más. Entonces, cuando ella dice como que es la segunda vez que está pasando por este mismo problema. Y él atribuye la recaída al hecho de que ya no está con su mamá, que le va a controlar las horas de comida ni la cantidad, y el hecho de que está comenzando un nuevo curso. Entonces, habían unas cosas importantes que ellos delimitaron para poder discriminar la conducta, que fueron los hábitos alimenticios. Entonces, ellos colocaron 3. El primero es que ella, entre las comidas diarias, que es desayuno, almuerzo y cena, comía mucha cantidad de comida. Era muy excesiva, entonces eso era como algo importante. Lo segundo es que entre comidas, entre el desayuno y el almuerzo y la cena, 2 o 3 veces comía algo más. Ese algo más podía ser bocadillos, frutas, o podía pasar también restos de comida que tenía, o sea que le había sobrado y que había cocinado, lo buscaba en la nevera y se lo comía. Y algo bastante interesante es que eran más que todos lácteos. Entonces, eso también fue como algo importante. Y por último, ellos colocaron que ella siempre lo hacía cuando estaba estudiando y nunca cuando estaba dibujando. Entonces, como lo que ella pensaba, según lo que ellos describen, es que ella pensaba que quería comer algo, se dirigía a la cocina, no había algo como específico, lo cocinaba, se lo comía, o cuando estaba en clase pensaba también que quería comer después de que saliera de clase.
Entonces, eso era como lo que estaba ahí de fondo. Ellos denominaron que el problema era que ella había aumentado de peso y que había pasado de 52 kilos a pesar más de 60 kilos. Y el segundo es que estaba interfiriendo con sus rutinas diarias y más importante era que estaba interfiriendo en el estudio. Entonces, esos eran los problemas que ellos veían que se estaban presentando. Y bueno, los objetivos que tuvieron con respecto a este problema que te planteé ahorita fueron dos. El primero era disminuir la cantidad de comidas entre las comidas y el segundo, disminuir el peso corporal que tenía Marta. Ok. Bueno, amiga, ahora te voy a explicar toda la intervención que se dividió en 6 sesiones. Ok. La primera sesión se le dio las instrucciones a Marta, las cuales eran básicamente 2. La primera era que realizara un registro contingente cuando se daban esos episodios en los que ella tenía la necesidad de comer entre comidas. Y se le pidió que siguiera unos parámetros. Okay. Tenía que describir qué actividad estaba haciendo cuando sentía estas ganas de ingerir comida, qué pensaba, qué tipo de comida ingería y qué sentía después de la ingesta. Por ejemplo, si Marta estaba sentada estudiando y tenía ese deseo de comer, después de comiera tenía que hacer automáticamente el registro. Y la segunda instrucción era que debía pesarse semanalmente bajo las mismas condiciones, en la misma báscula, el mismo día, y si se pesaba en el desayuno o antes del desayuno, debía ser constante, esa condición, para que no se viera interferido por otros factores. Okay. La segunda sesión se realizó una semana después y en esta se establecieron las pautas específicas de la intervención y habían 2 reglas. La primera era que tenía permitido, entre comidas, comer una pieza de frutas y una pequeña porción de frutos secos. Okay. O sea, o era la fruta o eran los frutos secos. Y no tenía permitido comer más de una pieza de frutas, más de una pequeña porción de frutos secos o alimentos que estuviesen elaborados a base de harinas o azúcares, que si pasteles, bocadillos. Y se le estableció como multa que cada vez que violara alguna de estas normas tenía que pagar 300 pesetas, las cuales tenía que meter en una caja y la semana siguiente se las llevaba al terapeuta. Okay. Durante la tercera sesión, que se realizó una semana después, se le pidió a Marta que explicara de forma más detallada todo lo que compete al registro de la ingesta entre comidas. Y se aumentó la sanción. Por cada vez que infringía alguna de estas normas, tenía que pagar ahora 500 pesetas. Okay. Además, se tomó una nueva sanción. Cada vez que infringía las normas, aparte de pagar las 500 pesetas, tenía que entregar al terapeuta una de las monedas que ella coleccionaba. Okay. Durante la sesión número 4, que se realizó 20 días después, se le pidió a Marta que solo registrara aquellos episodios que terminaban con una ingesta de alimentos. Okay. O sea, en el que realmente Concretaba consumaba exactamente. Y esto con el fin de que, no se creara ese hábito de estar registrando siempre la ingesta de alimentos, porque más bien la conducta debería ir disminuyendo. Okay. La quinta sesión se realizó 1 mes y medio después y estuvo enfocada a hacer como la intervención más específica al problema del aumento de peso. Okay. Entonces se le dieron a Marta 3 clases de sugerencias. La primera era como recordarle cuáles son el número de calorías que tienen los alimentos que ella incluye en su dieta básica y qué relación tienen esto con el gasto calórico y el aumento de peso. Okay. La segunda era como darle como una nueva perspectiva para que pudiera preparar sus comidas, que en vez de comer fritos, haga los vegetales asados. Por ejemplo, si ella hoy se quiere comer una papa, en vez de hacer una papa frita, que la haga al vapor. Okay. Y la tercera era que necesitaba para que el tratamiento fuese más efectivo, realizar ejercicio físico. Okay. Entonces, ¿qué se le dijo? Que si tú buscas un acompañante, como que la tarea se hace mucho más llevadera. Claro. Y la sexta sesión te la va a explicar Edmar, que ella la entendió perfecto. Bueno, perfecto. Bueno,
Así como te comentó Nora, en la quinta sesión se dieron 3 sugerencias o 3 pautas que debía seguir Marta para mantener la conducta. Entre ellas estaba el de realizar ejercicio o actividad física. Bueno, en esta sexta sesión se tomaron los registros, o se le pidió a Marta los registros de el ejercicio físico y de la ingesta de comida, a ver cómo iba esa conducta, pues. Esta sexta sesión se realizó 2 semanas después, o sea, no fue inmediatamente, sino fueron 2 semanas después, y se acordó igualmente mantener la intervención durante 2 semanas más. Okay. Fue básicamente un recuento de todo lo que había sido la intervención y se reforzó la conducta mediante reforzadores sociales, porque una de las pautas que se le había dado a Marta anteriormente había sido que le comentara a sus compañeros, a sus amigos, a su familia, todo este proceso. Y obviamente, a medida que ellos le daban buenas críticas acerca de lo que estaba haciendo, la conducta tenía mayor probabilidad de seguir, de continuar. No. Y básicamente en eso consistió el procedimiento. Me gusta, vamos entendiendo. Bueno, lo que nos gustó de este estudio es que, a pesar de que es un poquito viejo, explicó muy bien el proceso de extinción, ya que se extinguió esta conducta de ingesta de comidas entre desayuno y almuerzo, y entre almuerzo y cena. Y la conducta que se fue propiciando, que fue la de actividad física, realizar actividad física y mantener una dieta sana y balanceada, se mantuvo a lo largo de un año, porque el registro se tomó no solo las 14 semanas de intervención, sino también al año después. Entonces, la primera semana ya se veía una disminución en los pensamientos que tenía Marta con respecto a la ingesta entre comidas. Ya la segunda semana, las infracciones a las normas que se le colocaron a Marta con respecto a la comida iban bajando, ya que solo pagaba 3 multas. O sea, no eran tantas multas, no eran tantas veces que se levantaba y comía en un horario que era el inadecuado. Y bueno, y así sucesivamente a lo largo de las sesiones. En la sexta sesión se erradicó totalmente la conducta de levantarse entre comidas a comer alimentos que no debería comer, pues, porque tenía permitido una porción de fruta o una porción de frutos secos. Entre los otros resultados se encuentra que Marta, a lo largo de toda la intervención, disminuyó 4 kilos. Y a lo largo de un año se volvió a tomar el registro de Marta al año y la conducta se mantuvo, o sea, el tratamiento funcionó. Qué bueno. Fíjate que a partir de todo lo que te han explicado hasta ahora, si realizamos un análisis funcional, es posible hipotetizar que hay 2 tipos de contingentes de reforzamiento que mantienen esta cadena conductual. El primero es el negativo, que ocurre cuando la persona, en este caso Marta, huye de esa situación que le parece desagradable, estudiar, porque cuando dibuja no le pasa, y va a comer. Y el positivo cuando ingiere alimentos. Sin embargo, se hace mucho más intenso porque tiene la potestad de decidir qué quiere comer. A pesar de que esto parece bastante efectivo, en principio se consideraba que no iba a funcionar porque anteriormente había sido tratada más o menos igual con esto de una multa tras haber cometido una infracción sobre estas reglas que se le propusieron inicialmente de no comer luego de una comida base de su alimentación, bien sea desayuno, almuerzo o cena. Okay. Por otra parte, el compromiso de Marta en este procedimiento fue bastante importante, pero a pesar de que tenía bastante disposición, fue necesario que se realizara en la tercera sesión, como te comentó Loreli, una modificación en el plan. Pues ella parecía que esto que se estaba colocando como multa no estaba generando un cambio significativo, por lo que se tuvo que incluir dentro de la multa una de sus monedas que ella coleccionaba. Entonces, al incluir esto tiene mayor valor y por ende el castigo de alguna forma que se le da a la conducta que no se quiere
es más fuerte porque ella valora el dejar de tener una de las monedas que quiere para entregárselas a su terapeuta. Además, el que pudiera establecerse desde el principio un plan que estuviera destinado tanto a la conducta como a las características de Marta permitió que este fuera más efectivo y ella lo internalizara de manera más práctica y fuera más efectivo. El elemento más disruptivo que se empleó dentro de este tratamiento fue el registro, donde Marta debía explicar cómo habían sido esos episodios en los que comía fuera del desayuno, el almuerzo o la cena. Sin embargo, este se fue retirando progresivamente, ya que el programa estaba justamente diseñado para que esos episodios no existieran. Entonces, finalmente no hubo una retirada abrupta donde estábamos haciendo un tratamiento y ya no está, y es difícil la generalización, sino que al desaparecer la conducta no hay registro y por ende la generalización se logra. Ok. Muchísimas gracias, chicas, por su explicación. Todo lo que lograron explicarme me hizo comprender el procedimiento de extinción. Fue tanto así que logré hacer un esquema, se los voy a enseñar. El caso número 2 tiene como título Tratamiento conductual en un caso de rabietas. Es de la autora Caro Isabel, fue publicado en la revista Psicotema, volumen 2, número 3, del año 1991 en Valencia, España. El caso presentado tuvo una duración de 5 años y permitió comprobar la total estabilidad del nivel de mejora alcanzado. El trabajo clínico se inició con el tratamiento conductual de la conducta de rabietas, ampliándose con posterioridad a la conducta de la desobediencia. Según el CIE-10, el cuadro de síntomas entraría dentro de la categoría de trastornos del comportamiento limitado al contexto familiar. Según el DSM-3 del año 1984, el caso podría entrar dentro de la categoría de negativismo. Sin embargo, en el DSM-3R del año 1988, este trastorno pasa a llamarse negativismo desafiante y cambian los criterios diagnósticos. Por otro lado, en el año 1979, Quay se basa en una serie de estudios para afirmar que la conducta problema que aparecen en niños puede ser debido a trastornos de conducta, ansiedad de retraimiento, inmadurez o trastorno agresivo de socialización. Al existir esta variabilidad de clasificación, se optó por utilizar un título descriptivo que refiriera el motivo inicial de consulta, es decir, tratamiento conductual en un caso de rabietas. Se trata de una niña de 5 años, la menor de 3 hermanos, perteneciente a una familia de clase media. Vive con ambos padres y está escolarizada en el nivel de preescolar. Es llevada a consulta por decisión de su madre, ya que presentaba rabietas y en menor grado desobediencia. La evaluación de la niña se realizó en 2 sesiones, mediante entrevistas, pauta de entrevista para padres o PEP y finalmente registros de línea base. En la sesión 1 se realizó la entrevista a ambos padres, se le instruyó a la madre en la confección de la línea de base de 1 semana para las rabietas y se les entregó el PEP para que lo contestaran ambos padres en casa. En la sesión 2 se realizó la entrevista a la niña, se recogió el PEP. Se utilizó un diseño de línea base múltiple, A1-B1, A1-A1, A2-A2, B2-A2, donde A1 es la medición de la variable dependiente o frecuencia de rabietas, B1 es la introducción de la terapia elegida, A2 es la medición de la segunda variable dependiente o frecuencia de veces que desobedece y B2 es la introducción de la terapia elegida. En la primera sesión se le indicó a la madre que llevara a cabo un registro de frecuencias de las rabietas presentadas por la niña en 1 semana, la cual resultó de 10 rabietas, todas caracterizadas por echarse al suelo, pegar patadas, llorar, gritar, insultar, tirar las puertas, etc. Se decidió empezar el tratamiento, por deseo de la madre se amplió este registro y posterior tratamiento a su conducta de obediencia, lo que supuso una nueva línea base. Se tuvo un total de 12 sesiones. Las 2 primeras fueron sesiones diagnósticas. El programa se llevó a cabo única y exclusivamente por la madre. Sin embargo, esta logró que ningún otro miembro de la familia boicoteara con su comportamiento las metas del tratamiento. Se empleó extinción para las rabietas y castigo más extinción para sus conductas de llamar la atención, junto a refuerzo positivo desde la sesión 3 hasta la 8. Por otro lado, se estableció un contrato de contingencias para la conducta de obedecer y llanto ocasional desde la 6ª sesión hasta la última. Durante la primera fase se describe lo que se consiguió con la extinción, el refuerzo positivo y el castigo. En la primera semana de tratamiento, las rabietas fueron de mayor intensidad. La frecuencia menor en las rabietas comenzó a aparecer en la 5ª sesión.
En la sexta se mostraba una mejoría no solo según la madre, sino según extraños del núcleo familiar que solían protagonizar alguna de las rabietas de la niña. En solo 5 meses se observa un descenso muy pronunciado de las rabietas a lo largo de las sesiones. Por otro lado, la conducta de introducirse objetos en la nariz apareció una vez durante la semana en la que se hizo el registro de línea base, pero al aplicarse un castigo verbal por parte de la madre, se produjo la total desaparición de dicha conducta. Durante la segunda fase, se describe lo que se consiguió con el contrato de contingencias empleado para mejorar el comportamiento de la niña en cuanto a su desobediencia, por deseo de la madre. Las sesiones 6, 7, 8, 9 y 10 se dedicaron al establecimiento de la conducta de obediencia. En las sesiones 11 y 12 se comenzó a retirar el programa y solo se notaba si la niña obedecía durante todo el día o no. Se pasó de un programa de refuerzo continuo a otro intermitente y de uno de razón a otro de intervalo. Es decir, el refuerzo de un punto se le otorgaba a la niña si obedecía durante todo el día. Al obtener 7 puntos, se puede decir que obedeció todos los días de la semana que transcurrió entre la sesión 11 y la 12. La cantidad de puntos que la niña requería para obtener el premio iba aumentando a medida que las semanas pasaban. Es decir, 14 puntos si obedecía todos los días durante 2 semanas y 21 si lo hacía durante 3 semanas. Luego de la sesión 14 se le dio de alta. El seguimiento se hizo un mes después y no mostró cambio alguno. Posteriormente, cada 6 meses por vía telefónica, donde ambos padres reportaban el mantenimiento total de los resultados alcanzados, por lo cual la madre no llevaba a cabo ningún tipo de registro. Las conclusiones de este experimento fueron las siguientes. 1. El emplear coterapeutas que no se encuentran formados o entrenados para realizar las labores delegadas impide que se cumpla la metodología experimental. En este caso, el hecho de que la madre actúe como coterapeuta limitó el que pudiera tomar nota de ciertas variaciones de la conducta. Además, prefirió mantenerse bajo un criterio cualitativo de se porta o no se porta bien, en lugar de observar y reforzar de forma continua siempre que aparecía la conducta deseada, y olvidó dar refuerzos cuando ésta aparecía por no serle exigido por la niña, lo que a su vez permitió el inicio de retirada del programa. Lo anterior no significa que no se puedan emplear coterapeutas, sino que muestra el reto que representa para personas no formadas en el área seguir las instrucciones de cada fase del programa. 2. El procedimiento clínico tiene algunos defectos desde el punto de vista metodológico, propiciados por los límites de la clínica. Para efectos de este caso en particular, se empleó un diseño ABA de pretest post-test, donde solo hay medición de la variable dependiente antes y después de una manipulación experimental, el cual es un diseño débil, pues es difícil concluir en base a él que los cambios producidos no hubieran ocurrido de ninguna otra manera. Sin embargo, es el más adecuado en el área clínica. 3. Se empleó un análisis visual de los datos en base a los gráficos recogidos antes y durante el tratamiento. A pesar de las limitaciones expuestas, parece claro que los métodos utilizados produjeron el cambio deseado en las conductas objetivo, a corto y largo plazo. De acuerdo a la discusión, se mencionan los siguientes aspectos. 1. La elección de las conductas a tratar. La niña presentaba las rabietas muy frecuentemente, desde hacía mucho tiempo, y se manifestaban con gran intensidad. Igualmente, aunque en una frecuencia mucho menor, ocurría la desobediencia. Y finalmente, en una frecuencia muy baja, el introducirse objetos por la nariz. 2. La identificación de la conducta objetivo. Iniciar un tratamiento implica seguir los siguientes pasos. A. Definir la conducta o conductas meta de una forma aconsejable para el tratamiento. B. Elegir cómo medirla. C. Decidir cuándo tomar los datos. D. Determinar el contexto de las observaciones. Y E. Evaluar la fiabilidad y los sesgos del observador. Tercer punto. La elección de quien lleva a cabo el programa. En el caso que aquí nos ocupa fueron los padres, y en concreto la madre, los que resultaron indicados para ponerlo en marcha. 4. La elección de refuerzos y castigos. Para que un programa de modificación de conducta tenga éxito, cumpliéndose las condiciones anteriores, es preciso saber establecer con claridad qué tipo de refuerzos positivos y castigos pueden ayudarnos a cambiar las conductas meta, junto a aquellos que mantienen la conducta a tratar. 5. La elección de las técnicas de tratamiento. Recordemos que las técnicas de tratamiento más utilizadas en este caso fueron extinción, refuerzo positivo y contrato de contingencias. La extinción es la técnica adecuada en el caso de conductas por exceso, como rabietas, llanto frecuente, verbalizaciones excesivas en el caso de pacientes psicóticos, etc.
Hay que tener una preocupación a la hora de elegir esta técnica, y es no utilizarla nunca con conductas lesivas o dañinas para el propio individuo, primero, y para los demás después, sobre todo por las consecuencias del tren o estallido de la respuesta. 6. Las recomendaciones para el empleo de las técnicas. Con respecto a la extinción, lo primero a tener en cuenta es qué tipo de conducto se puede emplear. Y en segundo lugar, las consecuencias de su empleo y el curso habitual, aunque no aparece siempre, de funcionamiento. Un pico al principio, el estallido de las respuestas y una disminución gradual inmediatamente después. Y en tercer lugar, la posibilidad de que la conducta, una vez mantenida, reaparezca, aunque sin la misma intensidad. De todo ello se debe informar a los implicados en el programa. Respecto al empleo de refuerzo positivo, estos se eligieron atendiendo a las recomendaciones antes especificadas. Quizás lo más complejo de todo sea el cómo hacer un buen contrato de contingencias. Hom, Sanji, González y Resch, del año 1970, recomiendan una serie de reglas a seguir para poder hacer correctamente un contrato de contingencia, el cual puede ser tratado a mayor profundidad al consultar el artículo. 7. La retirada del programa y seguimiento. Hay una serie de posibilidades, al margen del paso del refuerzo continuo al intermitente, que pueden permitirnos mantener la conducta modificada e incluso generalizarla a otras situaciones. Se recomendó mantener las mismas condiciones de extinción si la conducta de rabietas volvía a aparecer. Recordemos que fue posible, sin ningún retroceso en las conductas metalogradas, una interrupción brusca de los refuerzos. Si se dispone de tiempo, se debe comprobar el mantenimiento de las conductas objeto de tratamiento, en un periodo de 2 a 6 semanas. El seguimiento se debe hacer bajo condiciones de mantenimiento naturales, recoger los datos en las mismas situaciones que durante la implementación del tratamiento y bajo cualquier condición de mantenimiento que exista en ese momento. En este caso, en concreto, el seguimiento se pudo hacer hasta 1989, dando como resultado la desaparición total de las rabietas y el mantenimiento de la obediencia en unos límites normales.